Gracias amigos por continuar con nosotros en este recorrido por la vida de algunos artistas, y tenemos la suerte ahora de contar con la presencia de Francisco Velázquez Zambrano. Él es un artista plástico nacido en la provincia de Manabí, con mucha vida en Guayaquil y también en España. Queremos dar la más cordial bienvenida a Francisco por aceptar estar en nuestro programa. Muchas gracias. Y queremos que nos cuente un poquito ese recorrido que hace usted de Manta a Guayaquil, en donde plasma muchas de sus obras, de sus realizaciones, también no solamente en cuadros, sino en grandes murales, y luego lo que hace en España también en restauración y en construcción de nuevos murales. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un gran placer poder estar por fin, porque siempre había querido estar en Cara a Cara. Es un programa que tiene un raigambre de algunos años ya en la televisión ecuatoriana, y me siento muy honrado de acompañarle esta vez, doctora. Gracias, de verdad. Nosotros también queríamos tenerle. Y ya llevamos una cantidad bien grande de capítulos, de historias que hemos hecho sobre artistas, y nos intriga la suya. Usted nace en Manta, pero pronto se va a vivir en Guayaquil. ¿Dónde estudia? ¿Cómo se forma usted? Pues sí, yo nací en Manta, pero más o menos a los 8 o 9 años, mis padres deciden trasladarse a Guayaquil. Así que de ahí en adelante, las vacaciones las pasaba en Manta, los 2 meses, 3 meses de vacaciones, pero siempre viví en Guayaquil. Así que nunca fui ni un Manaba, porque aquí era el Manaba en Guayas y allá era Guayaco. Pero esa ambivalencia que al final es importante, porque mientras uno más camine, más ande, le permite a uno siempre crecer, ¿no? Ver otras fronteras siempre ayuda. Entonces, amo Guayaquil, amo Manta, amo Manabí, pero es una cosa muy subjetiva. Para mí realmente uno es feliz donde está, ¿no? Donde aprende a crecer, a asociarse con el entorno, a amar los paisajes. Y finalmente esto del manteño Huancavilca para mí me resulta súper idóneo, ¿no? Claro, claro que sí, la gran cultura manteño Huancavilca. Pero usted empieza haciendo arte más bien expresiva, ¿no? Tomando temas de lo que veía usted, de las casas viejas, a veces un poco destartaladas, y luego pasa ya a algo menos figurativo, ¿verdad? Así es. Yo realmente debo confesar que comencé muy figurativo, y había un movimiento de apogeo que era el realismo mágico, ¿no? Tanto en la literatura, Claro. eso me pilló mucho a mí, así que lo mío era muy figurativo al principio, pero sentía los tirones de liberarme, ¿no? Cuando me libraba un poco de la formalidad del encaje, de la concepción en la obra bonita que llevaba toda una estructura estética ya preconcebida, sí veía que me manchaba mucho, y de esa mancha salían cosas. O sea, desde mi primera exposición en el año 90, hubo 3 piezas en los 20 cuadros que no eran muy comerciales, que no eran muy bonitas, que no eran lo que yo hacía siempre, que era un realismo mágico. Y me encantó esa experimentación, ¿no? Después de muchos años pude ya hacerla mi centro de producción, ¿no? Que es el proceso pareidólico, ¿no? Es la espontaneidad total, que es lo que ahora defiendo más en el momento de hacer arte, ¿no? Eso que se llama parietal rojo. Exactamente. He visto que he investigado mis Hay que investigar un cosas. poquito. A ver, ¿y ese parietal rojo por qué lo llama así? ¿Por qué lo llama? Bueno, primero yo tenía una tendencia muy de izquierda, ¿no? Y luego tenía nexos con amigos que ya no están, muy extremistas, ¿no? Entonces, esa efusividad de esa juventud mía plasmada en esas cuantas obras fue muy liberadora, ¿no? Después volví a los conceptos más preconcebidos, pero esa colección de Parietal Rojo fue para mí muy importante, y tanto así que en España logro rescatar otra vez esa esencia mía, y comienzo a producir ya sin la más mínima intención de gustar, sin la más mínima intención de vender, porque eso ata mucho el lenguaje de muchos colegas, ¿no? Están pensando en si va a gustar o si se va a poder vender el cuadro, y ahí ya has perdido la
¿A usted no le que importa si gusta necesitas o si para se llegar a vende? tener un lenguaje propio para hablar. A ¿Ah? usted no le importa si gusta o si se vende, eso no le importa, porque usted vive de otras cosas, pero también del arte, por ejemplo, la restauración o los murales, ¿verdad? Así es. Bueno, la vida siempre tiene muchas responsabilidades, ¿no? Y a pesar de que aquí todavía en el Ecuador se ata mucho al artista con la bohemia, eso es un cliché, la verdad. Es un trabajo más, es muy espiritual, pero es un trabajo. Y eso sí que me lo terminó de formar esos 13 años en Europa, ¿no? Porque comienzas a ver que lo que tienes que hacer es producir, trabajar, no esperar musas ni cosas de ese tipo. Y entonces estudié restauración 2 años en la Escuela de Restauración de Madrid. No terminé, eran 3, pero ya nació un segundo bebé y ya me dediqué solo a la producción entre los murales y la restauración, porque yo trabajaba para una empresa de restauración. Incluso pude dirigir, tuve el privilegio de dirigir 2 veces obras de patrimonio nacional español, que eso fue una experiencia muy grata, que hicieron mucha cobertura en los medios latinoamericanos o televisión española, porque generalmente son trabajos muy delicados, ¿no? Y allí el gobierno te vigila mucho qué es lo que terminas haciendo con su patrimonio. Siempre hay una visita semanal del encargado del Estado para ver cómo va el avance de la obra. Y recuerdo anecdóticamente que cuando me dieron a dirigir unos techos abovedados, llegó el personal de patrimonio español y se dirigían a los que estaban trabajando para mí, que eran españoles. Pero claro, ¿cómo iban a concebir que el ecuatoriano, el latinoamericano Era el estuviera jefe. dirigiendo la obra? Fueron experiencias muy gratas bajo esos conceptos. Pero Y usted luego, tuvo también muchos colaboradores latinoamericanos durante esa etapa, un poco abriendo espacios y entiendo que era la Agencia Española de Cooperación la que le contrataba. sí, en algunas ocasiones también empresas privadas, ¿no? Empresas privadas de construcción. Eh, Eso de conseguir mano de obra latinoamericana fue una decisión mía, porque estaba yo dándole espacio a otros colegas, estaba yo mostrándoles otro camino adicional que no era solo el arte. Entonces, ¿qué hacía? Contactaba con artistas que no eran restauradores, pero que tenían la destreza para aprender lo que se necesitaba. Y entonces a ellos resultaba que les hacíamos una dinámica de trabajo en la que terminaban haciendo restauración conmigo. Yo en los últimos años que estuve en España ya todo mi personal era netamente latinoamericano. Sí, definitivamente. Qué interesante. Pero además de esas obras de restauración, usted hace murales. Me gustaría que me comente con qué murales se siente más identificado, sea en Ecuador o en España. Sabes, debo reconocer, debo ser sincero, mi obra plástica de Caballete es muy efusiva, va donde quiere, no la dirijo yo, en el proceso de paridolia que me encantaría explicarte, eh, no tengo mayor preconcepción, ¿no? Es una espontaneidad pura y dura. Pero en el muralismo, y como buen muralista, uno tiene que tener en cuenta el entorno. Un muralista no puede ejecutar una obra así porque sí. A mi juicio, como muralista, yo siempre socializo la obra, incluso con quienes van a disfrutar de ella de un modo permanente, o sea, los vecinos del sector, por ejemplo. Tuve yo la oportunidad de ser el pionero para hacer murales en escalinatas en el cerro de Mapasingue, y allí socialicé por lo menos en 3 ocasiones antes de comenzar a bocetar, porque yo quería conversar con la gente. O sea, ¿qué es lo que hubo aquí antes? Hablaba con vecinos de Mapasingue de hace 40 años y me decían, no, aquí solo había 4 o 5 casas y lo que había era venados, lo que había aquí era mucho guayacán. Entonces, claro, todo ese tipo de informaciones cuando vas a producir un mural debes respetarla, deben ser parte de la influencia para la producción. Y entonces ya no es un mural que esté totalmente condicionado solo a mi creatividad. Tengo que respetar el entorno. Así no hubiera vecinos y lo hicieras en, plena, en pleno paisaje selvático, deberías respetar ese entorno de la naturaleza, ¿no? Analizar qué hay allí, cómo vas a contrastar y cómo vas a armonizar la composición. Entonces, mis composiciones muralísticas están sujetas a este concepto, a estas bases, y generalmente he podido hacer poco
mural con estos conceptos muy míos de pareidolia, de espontaneidad total. Entonces, cuando se ve mi currículum, se ve la diferencia, ¿no? Porque he socializado el mural y hay otros conceptos que a veces no son míos, son de los vecinos, son del entorno, son de la naturaleza que hay allí. Es un poco diferente, ¿no? Claro, e igualmente cuando se trata de restauración tiene que respetar mucho los materiales, la obra mismo, ¿no? Allí simplemente es otro tipo de trabajo. He visto que usted tiene crítica muy interesante, por ejemplo, Manoli Ruiz, ¿no? Habla de la obra de Velázquez concebida como gran creatividad, ¿no? Para plasmarla, dice, empieza mucho tiempo, dice que usted dibuja y desdibuja, o sea que usted es terriblemente exigente con usted mismo. Sí, sí, sí. En ese sentido, me, me complico la vida mucho, porque no estoy contento a veces con una obra que alguien pasó por allí y dijo, oye, ya fírmala. Y no, yo lo que hago es cambiarla 80 o 70%. Eh, Debo quedar muy a gusto antes de firmar. Y eso con mi obra de Caballete me gusta porque en el proceso pareidólico la obra siempre está viva. Antes de que tú llegues a decir, yo creo que ya terminé esta obra y la firmé, se puede analizar tanto a veces cierta mancha, cierto concepto que nace de esa mancha, de ese contraste, que por eso a veces por eso decía la crítica de arte española, Velázquez dibuja y desdibuja. Estuvo en mi espacio en España y me dice, no quiero conversar, quiero verte pintar, me dijo la señora. Entonces, yo que esperaba conversar con ella, convencerla de mis conceptos, no, no. Me dice, Velázquez solo dibuja, solo pinta. Y se pasó allí 2 horas la señora casi sin hablar conmigo. Entonces, de esos criterios sacó ese concepto que leí ahora. Ajá. Qué interesante. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué está haciendo ahora, Francisco? Bueno, como todo artista del Ecuador, debo reivindicar la gran necesidad de que el gobierno pudiera facilitar como Ministerio de Cultura la ley de cultura para que favoreciera a los artistas. Es cierto, yo estoy bien, yo me he trabajado muy duro la vida, pero tengo muchos colegas al que aprecio muchísimo que está sufriendo mucho en pandemia, porque nosotros somos la última línea que puede importarle a la sociedad a veces. Y es paradójico, porque yo aprendí en Europa que el artista es más bien en un eje triangular, algo vital para el Estado, porque Europa entiende que el arte, la cultura, es un eje que genera turismo. Entonces yo he estado en pueblitos de Alemania o de Italia, donde esos municipios pequeños invierten el 50% de su economía en favorecer las actividades culturales. ¿Por qué? Porque ese pueblito vive del turismo. Y si el turista va allí y ve algo diferente, pues entonces la dinámica de esa economía, que es el tercer punto, se dinamiza, crece. Entonces, si el gobierno entendiera aquí en el Ecuador la importancia que tenemos los artistas para dinamizar la economía desde esos ángulos, yo creo que el Ministerio de Cultura favorecería muchísimo más las actividades, no solo la de los plásticos, también la de los músicos, la de los teatreros. Teatro, Hay un claro. montón de gente con muchísima creatividad en el Ecuador y la está pasando muy mal en pandemia, pero muy mal. Y yo recuerdo cuando iba a estudiar Bellas Artes aquí en Guayaquil, el concepto de la familia era preocupación, te vas a morir de hambre si te vas a ser pintor. Entonces, esos conceptos siguen afincados aquí en el Ecuador y hacen muchísimo daño a lo que pudiera obtener nuestra sociedad ecuatoriana si fortaleciera la importancia de la actividad artística, ¿no? Y la de los artistas, porque hay un montón de profesionales que pudiéramos dar muchísimo más de lo que damos. Eh, ¿Cuáles son mis proyectos? Me preguntabas. En lo personal, estoy preparando una colección nueva que se llama Bendita para Idol y está muy loca porque uso soportes que no son los tradicionales para mi expresión artística. De hecho, le estoy dando espacio a que reciclo la pieza, me encuentro un pedazo de madera, y ese pedazo de madera ya tiene una connotación, un contraste, un color. Eso lo traigo al taller, lo estoy respetando y lo estoy retocando para que de ahí surja
mis elementos de composición, y entonces ya la pareidolia viene dada desde la calle. Ese es uno de los conceptos que voy a manejar con esa nueva producción. No es que no va a haber la otra, ¿no? Porque la de Caballete, en la que yo arrojo pintura desde el suelo, la viro, la piso, la maniobro. Hay obras que han triunfado. Tengo un premio, no concurso mucho, no mando mucho a concursos, no creo en los concursos, pero tengo uno de los pocos premios que tengo en Europa. Fue una obra de arte que la comenzaron mis hijos, mi hija de 3 años y mi hijo de 6. Ellos comenzaron la obra porque yo les hacía divertirse con dactilopintura en los lienzos, ¿no? Les ponía pintura en la mesa y les decía, bueno, diviértanse. Pero de esa diversión así infantil, nació. yo obtenía después contrastes y los analizaba, y ese proceso de pareidolia lo transformaba en elementos míos. Y me gané un concurso, ¿no? Me gané un concurso con algo que trabajé con mis 2 hijos. Increíble, querida. Bueno, tiene una mayor satisfacción. Excelente, Francisco. Gracias por comentarnos sobre sus pasiones, sobre esos aspectos que usted quiere resaltar en las diferentes etapas y en las diferentes construcciones en que le ha tocado participar. Gracias, de verdad, Francisco. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes también. Que sigan adelante. Gracias. Regresamos luego de una breve pausa.